Bueno chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de AVPasión. Estamos aquí por fin ya tras casi un mesecito con el análisis de la espectacular Samsung QN95B. Vamos allá. Antes de empezar, queríamos agradecerle públicamente aquí, quería agradecerle a Samsung España su colaboración con AVPasión. Nos han cedido esta pedazo de tele para analizar y la hemos podido probar durante unos 20-25 días más o menos con el uso cotidiano del televisor. Esta nueva forma de hacer análisis nos permite acercarnos mucho más a hacer un análisis como realmente vosotros lo vais a disfrutar, que es utilizando la tele como si fuera mi tele principal. De hecho la tenéis aquí puesta y así puedo toquetear todos los días, ver la TDT, ver aplicaciones, ver los fallos, etcétera, y se saca mucha más información de esta forma que si simplemente la enciendo para hacer un análisis rápido. Bueno, este televisor es el tope de gama 4K de Samsung, televisor Neo QLED que utiliza la tecnología Mini LED. Sabéis que son ese tipo de LEDs que son más pequeños que los LED tradicionales, lo cual hace que se puedan albergar más cantidad de ellos en la parte trasera del panel para mejorar la difusión de la luz y tener más controlado también hacia dónde se dirige. Hablando de luz, comentaros que es un televisor Full Array Local Dimming. Esto también repercute en el grosor, como veis, un televisor bastante más gordito que los televisores de hace 7-8 años, porque esos mini LEDs se colocan en la parte trasera del panel y lo que hacen es encenderse y apagarse cientos de miles de ellos como conjunto por zonas, ¿vale? Pues cada zona controlará X número de LEDs que se encenderán y se apagarán para que veamos un negro perfecto como si fuera un televisor OLED, o esa es un poco la idea. En cuanto a las especificaciones, contamos con un panel VA, también es un televisor que cuenta con soporte para HDR, HDR10 Plus y HLG, nos queda fuera el Dolby Vision. Y como veis, en cuanto a diseño, es un diseño bastante bonito con un pie metalizado que le queda mucho mejor que el año pasado en nuestra opinión. Marcos muy finitos con el logo de Samsung a la derecha en la parte inferior, casi colgando ahí de lo fina que es. La parte trasera tenemos un televisor muy bien acabado, como veis, con los altavoces al aire libre, como veis ahí, esos circulitos son los altavoces. Y luego tenemos el One Connect, que como veis se puede acoplar a la peana, que es lo que hemos hecho nosotros, para poder conectarlo como si fuera un televisor normal. ¿Que lo queremos colgar? Pues desacoplamos el One Connect y solamente se une un cable de fibra entre el aparato y el televisor, facilitando muchísimo la conexión. En cuanto a conexiones, hablando de ellas, por cierto, podéis ver ahí toma de red, toma óptica, la antena, satélite, y tenemos también el cable de One Connect, el cable de alimentación que no se ve en el vídeo y 4 HDMI 2.1, con lo cual no tenemos ningún problema para futuras generaciones, sobre todo enfocado a videojuegos. Y para acabar esta sección de introducción y características y especificaciones técnicas, nos quedan dos cosas más. La primera, el sistema operativo, gran palo para Samsung, en nuestra opinión, un paso atrás muy claro, un sistema operativo, como veis, súper lioso, muy lento en comparación sobre todo con el año pasado, donde todas las opciones están súper confusas. Hay que entrar sobre todo, por ejemplo, tenemos arriba a la izquierda la lupa para hacer una búsqueda general, luego tenemos una especie de modo ambiente para tener una serie de fondos de pantalla, y luego tenemos el carrusel de aplicaciones que imita un poquito a Google TV, pero como muy mal implementado. Tenemos 3 filas mezcladas, no podemos personalizar nada, yo no puedo querer ver recomendaciones de Rakuten si no estoy suscrito a Rakuten, que es algo tan obvio que me parece que los fabricantes no lo tengan en cuenta, es un atraso. Y luego, como veis, aparte de que va todo muy lento, para entrar simplemente las entradas HDMI me tengo que ir hasta el apartado de abajo a la izquierda, darle a mis dispositivos conectados y ahí aparece por fin. Lo mismo para sacar los ajustes de imagen. Tengo que darle al botón 1, 2, 3 del mando, que ahora os hablaré de él, para sacar un submenú, para a su vez sacar otro submenú y que por fin me dé acceso a las opciones. Un atraso total. Hablando del mando a distancia, como veis, es exactamente igual que el año pasado, salvo que ha incorporado un botón nuevo, en este caso dedicado a Disney Plus, y también cuenta, como el año pasado, con recarga solar. Bueno, ahora vamos a entrar en el primer apartado de imagen, como siempre solemos hacer. En este caso, en las LED, vamos a empezar por lo más importante de un televisor Full Array, que son sus zonas. ¿Cuántas zonas tiene este televisor? Si funciona bien el Local Dimming, qué tal el ABL, que si tiene algún tipo de ASBL, todo este tipo de cosillas lo vamos a ver en este apartado. Empezando por el número de zonas, como podéis ver aquí, tenemos un test específico para contarlas. Cada saltito que veáis vosotros en ese vídeo, donde se ilumina un poquito más, es una zona, porque es el cambio entre una zona y otra. Y si lo hacemos a oscuras y prestamos atención, podemos contar el número de zonas. En nuestro caso, dado que este modelo es el de 55 pulgadas, hemos contado 576 zonas, lo cual está súper bien para un modelo de 55 pulgadas y que hará que no tengamos excesivo blooming.
De hecho, para testear bien el tema del blooming, que va intrínsecamente ligado con el número de zonas, hemos puesto, como veis, también un test, no os preocupéis que luego veremos contenido real, dedicado al funcionamiento del local diming. Tenemos zonas grandes, zonas pequeñas, se mueve rápido, se mueve lento, para ver si hay retraso o no. En este caso hemos notado una mejoría, aunque como veréis el blooming, en nuestra opinión, era mejor el año pasado, pero es como más rápido el sistema, ¿vale? No hay atrasos en encender o apagar zonas. No hay smearing, que es ese como trazo que deja el píxel por ser muy lento. Todo este tipo de cosas, el ghosting y demás se han solucionado. Y también incluyo, por cierto, aquí el tema de pantalla sucia o DSE, que el año pasado las QN95A tenían muchísimo. Como veis aquí también ahora en el patrón mientras hablo, no tiene nada de pantalla sucia, lo cual es una muy buena noticia. Y como decíamos, todo eso ha mejorado, pero encontramos que el algoritmo que controla las zonas es muy bueno, pero no llega a la altura de la QN95A. Es algo bastante curioso. Para verlo bien, porque una cosa son los test sintéticos y otra es la vida real, ¿no? Hemos puesto dos escenas, una de Gravity, que tenéis aquí mientras estoy hablando, donde Sandra Bullock recibe el golpe y sale volando por el espacio, como podéis ver, y a mí es algo que me parece lógico, en un televisor LED de estas características decide siempre priorizar el nivel de negro antes que mostrarnos hasta el último detalle en sombra, cosa que por ejemplo sí que hace Sony. Digo que me parece bien porque prefiero ver menos estrellitas en el cielo, como veis aquí en Gravity, pero que se vean negras profundas de profundidad espacial, en lugar de ver todo el detalle en sombra, pero que el nivel negro sea malo. Así que en este caso, punto a favor de Samsung. Pero luego también tenemos, como veis, por ejemplo, las luminosas, la famosa serie que vamos a utilizar a partir de ahora para analizar el tema del local diming, y si la X95K le costó muchísimo y pasó con muy mala nota ese test, la Samsung la prueba, podéis ver cómo no hay excesivo blooming, pero aún así no llega al nivel de suprimirlo tan bien como el año pasado, donde esta escena en la Q95A probablemente funcionase mejor, con lo cual, lo digo a aviso a navegantes, muy buen control de la luz, poco blooming en general, pero en nuestra opinión en la Q95A lo hacía mejor. Tampoco lo podemos asegurar porque no tengo la unidad aquí, pero estoy casi seguro de que suprimía un poquito mejor todo el tema del blooming. Hablando del local diming, no me puedo dejar. He estado probando esta última semana todo tipo de sistemas, reiniciar la fábrica del televisor, buscar en internet, etc. Y como veis en esta book, que le pasa aleatoriamente a la gente, no tiene nada que ver ni con la versión de firmware, ni con los settings que tengamos puestos, ni nada por el estilo, por lo cual, cosa más extraña no he visto en mi vida. Siguiendo con más contenido real para evaluar el local diming, estoy haciendo un apartado bastante largo, porque creo que es uno de los apartados junto con el brillo que más importancia cobran. He puesto también expediente Warren, no sé si lo podéis ver entero por el tema del copyright, pero podéis ver cómo es una escena muy oscura, con mucha luminosidad y sobre todo cerca de las bandas negras, y la tele lo hace muy bien. Lo que pasa es que, vuelvo a decir lo mismo, creo que esta escena la probé con la QN95A y me sorprendió el nivel de precisión tan parecido que tenía a un OLED. Esta me ha parecido que lo gestiona muy bien, pero no llega a darme esa sensación de que estoy casi viendo una OLED. Se le nota que le falta un pasito y seguramente, me imagino yo, que será porque le falten 2 o 3 firmwares para conseguir una madurez perfecta. O sea que la del año pasado salió mejor de fábrica que la que ha salido esta. Pasamos al apartado de colorimetría, un apartado clave y que Samsung ya el año pasado mostró su buen hacer. Unos colores bastante cercanos a la norma, en este caso, como podéis ver mientras hablo con Alicia, que es una de las películas que más utilizamos para ello. Colores muy naturales, colores de piel muy cercanos a la norma. Cuando digo muy cercanos me refiero a que estamos en torno a valores de 3,5, 3,7 delta error en colorimetría. Aunque no es exactamente color, pero bueno, el balance de blancos también ronda más o menos la misma error, con errores puntuales por encima del 4,5 y también dentro del color, con lo cual se queda relativamente cerca de la norma. Como siempre digo, si alguien quiere mejorar todavía más esa calibración de serie, se puede hacer con una calibración profesional con sonda, contratándolo conmigo a través de la página salondigital.es, nuestro auto-sponsor. Así que lo dejo ahí por si a alguien le interesa. Y volviendo a la review, pues como digo, colores muy cercanos a norma, así que Samsung lleva 2 o 3 años alejándose de ese merecido también estigma de que sobresatura mucho los colores, etcétera, pero no del todo, como veréis luego en el HDR. Además de eso, también os hicimos hace poco un vídeo donde se explicaba el tema del bug, del fallo, del cambio de espacio de color. Esto lo meto aquí, aunque podría ir también en la sección de HDR, y es que resulta que, como expliqué en aquel vídeo, tenemos Ultra HDs que, aunque estén todos masterizados dentro del contenedor BT2020, algunas películas sí que utilizan ese color extendido del BT2020 y otros se quedan dentro del espacio DCI-P3, ¿vale?
Como podéis ver mientras hablo, de hecho he grabado 2 veces esta película partida en 2, no sé si lo podréis ver, si no es que por tema de copyright no lo he podido poner, de El Gran Showman, una de las películas que utiliza las coordenadas BT2020. Hay que entender que el conmutador automático de Samsung, que pone auto, no funciona. De hecho, aquí lo tenéis puesto en automático. ¿Qué pasa? Que el automático no es automático, simplemente coge la última configuración que le he dejado yo puesto en el modo personal. Si yo en el personal le dejo puesto el DCI-P3, el automático simplemente me lo pone en DCI-P3. Si yo en el personal... Bueno, nos metemos en un aspecto muy importante como es el procesado de imagen. Aquí voy a meter todo lo que tenga que ver con procesado. Movimiento, escalado, NearBlack, Black, tratamiento de compresión, el tema del banding, todo va a ir en este apartado. Vamos a empezar por lo más fácil, que es el movimiento. Es exactamente 100% completamente igual que el del año pasado. Movimiento muy bueno, movimiento que, como veis en el vídeo, yo tengo puesto en 0,2. El primer valor siempre es para el tema de 60 frames. Y el segundo, que es el más importante, para películas que están grabadas a 24. En mi caso, yo no recomendaría pasar más de 2 o 3, porque como veis, si nos lo ponemos en valores muy altos, la película como que se acelera, se ve todo con ese famoso efecto telenovela de fruto de haberse inventado demasiados frames por segundos. Si nos vamos al tema del escalado, el escalado es fantástico, me ha parecido mejor que el año pasado todavía, con lo cual el nuevo procesador Neural Quantum Processor 4K, que vaya a tirar con los nombres también, me parece que hace mejor trabajo. No solo escala un poco más tipo Sony, como que hace ese efecto 3D, aunque es más sutil, sino que además si le subimos un único puntito el control de nitidez, recordad que estamos hablando de un punto sobre 20, le añade ese efecto como de perfil en las caras, en los fondos, sin parecer exagerado y se acerca mucho al fabricante japonés. También he notado curiosamente una mejora en el tema del banding de color. Como veis aquí, si tenemos un filtro de gradación suave, se eliminaría por completo ese banding, pero en este caso no se elimina al no tener ese filtro, pero sí que mejora con respecto al año pasado, con lo cual seguramente Samsung ha introducido algún tipo de mini filtro de contorno, por así llamarlo, un mini filtro de gradación suave, no seleccionable, pero sí que ha mejorado en ese campo bastante con respecto al año pasado. Por supuesto, dentro de este apartado también tenemos que hablar, como hacemos siempre, del Near Black, o el casi negro, traducido al castellano, y también del tema del procesamiento dentro de material comprimido. Sobre el primero hemos puesto, como siempre, en Juego de Tronos, escena final del primer episodio de la octava temporada, capturado de HBO con muy mala calidad, para ver esas gradaciones, esa posterización, ese ruido, ese banding que existe en el material, en la cueva, detrás de los personajes, etc. He puesto la obturación lo más óptimo posible junto con la exposición y creo que se captura bastante bien. Y como podéis ver, sigue estando esa suciedad, pero como digo, me parece que este año ha mejorado un poquito más Samsung ese filtro que no es activable, de gradación suave y de limpieza de la imagen en general, y me parece que lo hace mejor que la QN95A. Aún así, seguramente, no puedo asegurar porque no tengo la tele al lado, creo que Sony sigue un poquito por encima en este aspecto, en lo que es procesamiento de imagen puro y duro, pero un muy buen salto adelante de Samsung y súper bien para ver contenido comprimido. Es la primera vez que puedo decir, creo, esto de un televisor Samsung, con lo cual el que vaya a ver contenido de muy mala calidad está de enhorabuena. Y para el tema del Near Black, como siempre ponemos Drácula. Sabéis que el Near Black es esa transición entre el negro absolutamente apagado, negro puro, y el primer estímulo de luz, que en las OLED cuesta mucho porque cada píxel se enciende y se apaga de forma autónoma, cosa que no pasa aquí porque este panel no es autoemisivo, sino que cada zona se enciende y apaga un conjunto de píxeles de 14.500 aproximadamente, salen los cálculos. Con lo cual, cuando enciende, quiero ver cómo hace esa transición entre apagarse y darle luz. Como veis, en el test Drácula todo sale perfectamente, no hay delay, no hay lag, no hay retraso ni deja estelas, no hay ghosting, como decía antes, tampoco, por supuesto, hay excesivo brillo al salir del negro, ni tampoco excesivo aplastamiento, todo está más o menos en su sitio. Llegamos al apartado del HDR y aquí hay una de cal y una de arena para Samsung. Vamos a empezar por la parte negativa, que siempre es más fácil. Tened en cuenta que ya pasó lo mismo en la S95B, la OLED del fabricante, donde ocurrió una cosa muy curiosa. Y en esta ocurren dos cosas curiosas, no una. La primera, si yo mido con el espectrofotómetro que tengo ahí guardado en el salón, que lo utilizo para las mediciones, perfilo mi sonda o mi calorímetro, ¿vale? Que es el i1 Display Pro Plus, y mido la tele, las mediciones se utilizan con un 10% de ventana, ¿vale? Eso es simplemente un archivo que es el 10% de tamaño del total de la tele.
Si yo mido con esos porcentajes, la tele me sale que mide 2000, casi 200 nits, 2100 y pico, 2180, más o menos entre 2100 y 2200 nits, lo cual es una barbaridad. Pero yo, que estoy bastante acostumbrado a ver un montón de televisores, no me parecía que midiese 2200 nits. Así que, viendo internet, que le había pasado a más gente, a más portales y demás, he medido también al 9% y al 11%, que no son digamos, tamaños estándares, son un 1% más pequeño y un 1% más grande, y ahí la tele está rondando los 1400, ¿vale? Que es el brillo que más o menos yo pensaba que tenía, porque se ve muy parecido a la QN95A. Con lo cual, veréis que algunos medios han tachado esto de trampeo. Y el segundo aspecto que le pasaba, que os decía antes, negativo, que está confirmado por Samsung que va a ser solucionado en el próximo firmware, es que la curva de referencia PQE-OTF, como veis aquí, no sigue la línea de referencia amarilla, sino que está por encima o a su izquierda. Eso quiere decir que está brillando más de lo que debería. Los tonos medios, sobre todo, están más brillantes de lo que deberían, con lo cual la imagen en general se lava mucho. Es algo que Samsung lleva haciendo todos los últimos 5 o 6 años y que en la OLED, ya debido a las quejas, en el modo Filmmaker, solamente en ese modo, corrigieron, con lo cual han dicho que lo van a poner también en la QN95B, así que por lo menos en el modo Filmmaker sabremos que mide siempre correctamente el brillo que le toca. Y es que el impacto HDR es muy bueno. Tenéis, por ejemplo, Transformers, que os decía antes, donde el impacto HDR es altísimo y que año pasado, aunque era también muy alto, las pequeñas luces muchas veces bajaba el brillo a propósito de la tele de esas luces para que no contaminase el negro. En este caso no, prefiere contaminar un poquito más el negro, pero que el impacto HDR sea lo más alto posible. Pues son aproximaciones diferentes, veremos un poco más de blooming, pero para el HDR, sobre todo escenas diurnas, es una auténtica delicia, una auténtica pasada. Aún así, cuando digo que se ve un poco más de blooming, me refiero literalmente a un poco más. Nuevamente os pongo el trocito de Expediente Warren, si puedo, por tema de copyright, y como veis, escena completamente a oscuras, ires bajísimos del 2-3% de gris, con dos pedazos de focos que se encienden en el fondo de la escena, y hay un poquito de blooming, con lo cual el control de la luz está muy bien hecho en este panel. Luego también hemos puesto Guardianes de la Galaxia 2, el final del primer capítulo, donde también hay muchos reflejos, sobre todo en la cúpula dorada del edificio, y nuevamente sublime, con lo cual es una tele que se ha pensado, han tenido en la cabeza constantemente el HDR, y creo que pues han decidido priorizar el brillo y el impacto HDR antes que se vea hasta el último centímetro posible de blooming. Bueno, acabamos la review como siempre hablando de gaming, aunque no somos muy jugones, pero bueno, tenéis un vídeo hecho de configuraciones, incluyendo la Play 5 y también la Xbox, y hemos vuelto a poner la Play 5 con Demon's Souls, y sí que enseguida, nada más que lo enciendes, ya te das cuenta de que este televisor no tiene el problema que tenía el año pasado y sobre todo el anterior, que desactivaba muchas zonas de atenuación para priorizar el input lag, ¿no? En esta desactivará algunas zonas porque aún así se ve un poquito peor que en los modos Filmmaker y Cine, pero se ve estupendamente bien. Como veis mientras hablo, el contraste profundo, se ve todo perfectamente negro, se ve todo como debería con el modo juego, lo cual es una muy buena noticia para los más jugones. Tenéis un televisor con 4 HDMI 2.1, soporte de VRR, AMD FreeSync, G-Sync, 4K 120, saca el croma completo 444, no tiene ningún tipo de apagones como si tenía la QN95A, que la pantalla se quedaba negra de forma aleatoria. Y como veis mientras estoy hablando, cuando mides con un medidor de input lag físico, ronda entre los 9,2 y los 10 milisegundos más o menos, 9,5-10 milisegundos, y cuando activamos una señal 4K 120 baja hasta los 4-5 milisegundos, con lo cual el input lag es extremadamente rápido. Y bueno, con eso chicos terminamos la review, espero que os haya gustado. Cosas positivas que podemos tener de este panel: tenemos, por cierto que no lo he dicho antes, un filtro antirreflejo de primera, podemos estar con completa luminosidad en la sala, que el panel no refleja nada. Tenemos una luminosidad altísima tanto para SDR como para HDR, tanto al 10% como al 100% o pantalla completa. Una tele muy pensada y muy ideada para HDR en la cabeza, ¿vale? Para alto rango dinámico. Un gran color de serie, muy cercano a la norma cinematográfica en el modo Filmmaker. Gran cobertura cromática gracias al uso de Quantum Dots. Tenemos un diseño muy bonito con un pie exquisito y con un One Connect que podéis acoplar o desacoplar, con lo cual tenéis las ventajas de ambos sistemas. Tenemos 4 puertos HDMI 2.1 que hará las delicias de los gamers, sin desactivar ya ese exceso de zonas, con soporte de VRR, 4K 120 Hz y todo lo que acompaña al HDMI 2.1. Las partes negativas también son muy negativas, es una tele un poco como de extremos. Tenemos un Tizen que funciona muy mal, funciona muy lento, se cuelga, me saca de aplicaciones, sobre todo cuando encendemos la tele recién encendida va lentísimo.
Tenemos también el tema de que el cambio automático de espacio de color entre CP3 y BT2020 no funciona de forma automática. Tenemos el bug del local dimming tan curioso de que en algunas escenas se enciende toda la tele de repente y se pone al gris a tope, porque sí, sin ningún tipo de explicación. Tenemos un poquito más de blooming que el año pasado, en mi opinión, pero se contrarresta con esa no forzar a los elementos pequeños brillantes a brillar menos, con lo cual se compensa, depende de vuestro punto de vista, será negativo o positivo. Tenemos también el tema de que en HDR el panel hace como que sube el brillo de forma artificial cuando detecta un patrón del 10%, cuando realmente su brillo es bastante menor, o sea que es algo que, bueno, moralmente no está muy bien llevado. También tenemos el fallo de que brilla más de lo que debería en la curva PQE-OTF, algo que esto no lo cuento, no deberíais contarlo como negativo porque le han dicho que confirmado oficialmente que se va a solucionar con el firmware siguiente. Y en definitiva, una tele, como digo, con pros muy pros y con contras muy contras, que la mayoría de ellas suelen ser bugs o fallos, con lo cual yo estoy casi convencido de que esos pequeños problemas, que me he dejado por cierto que no tiene soporte de Dolby Vision para aquellos que le den importancia, lo irán solucionando seguramente con sucesivas actualizaciones de firmware, casi seguro, así que no os preocupéis tanto porque son cosas que son solucionables, no son cosas que vienen con fallos de diseño de hardware. Así que bueno, hasta aquí el análisis, chicos, espero que os haya gustado. Como digo, si es así, dadle click a la campanita, dadle click a la mano arriba, suscribiros y estaos atentos al canal que la semana que viene tenemos una grandísima sorpresa. Así que, bueno, tenemos dos sorpresas, así que no os perdáis la semana de final de junio y principio de julio que van a ser bastante curiosas. Un saludo a todos, chicos, muchísimas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo.